Bueno, vamos a ver evaluación de desempeño. ¿Alguna consulta o algo que quieran ver de la clase anterior o de la anterior? No. ¿No? Bien. Bueno, podemos, mientras esperamos a ver si entra Paola, otra cosa que tenemos que hacer es que tenemos que pactar el segundo parcial. Este tema ya no entraría. Entonces la idea sería ver si lo podemos hacer la semana que viene. ¿Puede ser? No sé. Cri, cri. Cric, 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 Sí, cric. cri, cri. No sé. Sí, ¿No llegan? complicado. Tenemos 3 guías para hacer para la semana que viene. Bueno, Bueno, no sé. vale, entonces hagámoslo la otra, el martes de la siguiente, no de esta que viene, sino la otra. Podría ser, sí. Por, A ver. ¿no? 21, martes 21 me da. ¿21? ¿Martes 21? Sí, Sí, me da ese día. ¿está bien? Sí, puede ser. Bien, si ustedes quieren, lo hacemos ahí. Sí, martes Bueno. 21. Martes 21. Bárbaro, entonces ya quedemos con esa fecha acordada, ¿está bien? Bueno. Bien. Y los temas son hasta los de la clase pasada, Bueno. ¿está bien? Sí. Bueno, entonces ahora sí arrancamos. Vamos a ver evaluación de desempeño, que como imaginarán es un tema absolutamente relevante en la gestión, ¿está claro? ¿Hacen evaluación de desempeño Cristian o Sandra? Digo Alejandra, o Sandra también va. No. No, formal, Formalmente no, tampoco. No. no. Bien, Sandra tampoco. No, Bárbaro. tampoco. Bueno, justamente de lo que vamos a hablar es que la evaluación de desempeño a la que nos vamos a referir es justamente la formal y sistemática. No la evaluación, obviamente, en todo trabajo, de manera continua y permanente, estamos evaluando y siendo evaluados. No nos referimos a ese tipo de evaluación, sino a la que se hace como una herramienta de administración que nos permite conducir, que nos permite gestionar otros subprocesos, relevamar información, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Sí. Nos vamos a circunscribir a ella. ¿Quién me lee el concepto? Es el proceso de juzgar el desempeño y las calificaciones del empleado en relación con los requerimientos del puesto. Bien. Lo importante de esa primera definición es que evaluar es comparar y juzgar esa comparación. ¿Ok? Y que siempre está referido a algo. En este caso, los requerimientos que se han hecho para ese puesto en un periodo de tiempo. Ahora vamos más en detalle, pero lo importante es que es un proceso de comparación y como tal, necesariamente debo comparar contra algo conocido. Si yo no conozco contra qué comparo, estamos en el terreno de la discrecionalidad. ¿Ok? Sí. ¿Sí? Normalmente las evaluaciones a las que no nos vamos a referir, que son las informales, son normalmente ambiguas, no está muy claro qué es lo que estamos evaluando, o mejor dicho, el evaluador cree que está comparando con su parecer, mientras que el evaluado lo hace de acuerdo a su parecer. ¿Bien? En esto lo que vamos a pretender es que esté absolutamente explícito y claro contra qué vamos a comparar. ¿Está bien? Sí. Está bien. Ahí tienen objetivos, o sea, la evaluación de desempeño sirve para todas esas cosas. Y para otras más. No es una enunciación, es una enunciación, no es taxativa. Léanlo a ver si alguna les presenta alguna dificultad, creo que no, que los años que tienen trabajando saben de qué hablamos.
¿Está bien? Bien. Obviamente que estemos diciendo que sirve para esto no quiere decir que lo hagamos, ¿no? O Tal que cual. exista la posibilidad de hacerlo. Por ejemplo, rotaciones, ascensos de vinculaciones, a lo mejor no sucede realmente, a veces ni siquiera los concursos, así que mucho menos posiciones o situaciones de este tipo. Pero sirve para eso, ¿ok? Ujú. ¿Qué características tiene que tener la evaluación de desempeño de la que estamos hablando, de lo que vamos a hablar? ¿Sí? Lo primero es esto, que estamos relacionando, vinculando el esfuerzo de una persona en un puesto de trabajo, va a estar en relación a ese esfuerzo de un resultado esperado. En función de ello puede haber una recompensa o una no recompensa. Cuando hablamos de recompensa estamos hablando de un término absolutamente genérico, puede ser desde plata hasta simple reconocimiento, o que quede ya explícito en la evaluación de desempeño que cumplir mis objetivos no deja de ser un reconocimiento. ¿Está bien? Siempre hay una devolución, esto es lo que quiere decir. Después que ese esfuerzo tiene que estar en relación con una probabilidad, no se le puede pedir a nadie que haga un esfuerzo para algo que no hay probabilidad de que logre. Si nosotros pretendemos hacer evaluaciones de desempeño sabiendo de antemano que los requerimientos que establecemos para ellas no son cumplibles, eso no es una evaluación de desempeño, además la persona percibe que no existe probabilidad de logro y por lo tanto no va a hacer el esfuerzo. ¿Se acuerdan la teoría de motivación de expectativas? Sí. Sí. Le decíamos que el grado del esfuerzo que la persona iba a poner estaba en función de la probabilidad que ella misma le asignaba a la probabilidad de lograrlo, además de Sí. la recompensa. ¿Bien? Entonces, si no hay probabilidad o no es percibida esa probabilidad, tampoco va a haber esfuerzo. La otra cuestión importante que juega en esto es el rol. Y acá me mezclo otra vez con motivación, ¿se acuerdan la de equidad? Donde decía que nosotros básicamente todo el tiempo estamos comparando. Sí. Y dentro de eso habían algunos problemas, después en diseño de puesto, por ejemplo, en disociación de rol, cuando no teníamos o no le dábamos a una persona lo que en principio debiera ser acorde al rol que desempeñaba en la organización. ¿Ok? En la evaluación de desempeño es exactamente lo mismo. Yo no puedo estar pidiendo esfuerzos que no tengan relación con el rol esperado de acuerdo al puesto que ocupa. Sí. ¿Está bien? No sirve ni lo desmedido en términos de mayor esfuerzo en relación con el puesto, pero tampoco sirve lo subvaluado para que se cumpla igual y sea fácil en función del puesto o el rol que tiene la persona en las tareas asignadas. ¿Está bien? Sí. Y el otro tema de las competencias, ya todo esto lo hemos visto, y es que obviamente yo no puedo pedir un esfuerzo que la persona no tiene las competencias asociadas para poder lograrlo. ¿Está bien? Se mezcla con la probabilidad y una de las causas de que no pueda cumplirla, una es que el requerimiento sea desmedido o imposible, y otra es que me pidan algo para lo cual yo no tengo las competencias necesarias. Está bien. ¿Está bien? Ujú. El siguiente punto pretende plantear que el proceso, todo lo que es el sistema de evaluación de desempeño, no puede ser un sistema pasivo ni unilateral. ¿Qué queremos decir? Primero que la evaluación de desempeño no es de una sola vía, es decir, que yo estoy evaluando, supónganse que yo soy el evaluador, evalúo a las personas que me toca evaluar. Y que no hay nada que devolver, no hay nada que explicar, es simplemente la toma de datos. En realidad, para que el sistema tenga sentido, tiene que ser de ambas vías. Tiene que haber un feedback, yo tomo la evaluación de desempeño, tengo que
analizarla y hacer una devolución al evaluado, porque finalmente el sistema de evaluación de desempeño no es de control, sino que es un sistema que me permite el desarrollo de los individuos. Si yo no tengo una devolución, si no se trata de un sistema o una evaluación más bien dialogada y compartida, no se produce el aprendizaje, no hay devolución. Yo no alcanzo a darme cuenta qué hice bien o qué hice mal. ¿Se entiende? Ujú. Sí. Y respecto de lo de pasivo, significa que no armamos un sistema con unos formularios, lo dejamos a la buena de Dios y que salga como salga. Primero que somos proactivos en términos de tratar de explicar constantemente qué se pretende, que es un sistema que busca el desarrollo y no el control, como decía, que es un sistema que permite generar información para la mejora continua. Hay una actitud desde el evaluado proactivo y positivo respecto del sistema. ¿Está bien? Sí. Si no fuera todas estas cosas que estoy diciendo, el sistema se puede volver en contra, puede ser negativo y hasta contraproducente en el desempeño de los individuos. La otra característica que es muy importante es que sea dinámico. Nosotros no podemos armar un sistema de evaluación de desempeño y unos requerimientos y todos los periodos que estemos evaluando son iguales. No son iguales las personas en cada periodo, no son iguales las organizaciones en cada periodo, los contextos son distintos, las situaciones son distintas, entonces el sistema no puede permanecer siempre igual, estable, el mismo tipo de requerimientos, las mismas preguntas, las mismas resoluciones. ¿Se entiende? Tiene que estar moviéndose y cambiando junto con la organización y las personas. ¿Ok? Sí. Lo otro importante es que es sistematizado. Con sistematizados tenemos varias cuestiones o implicancias que eso quiere decir. Por un lado, no le hacemos evaluación de desempeño a unos sí y a otros no. Cuando nosotros implementamos un sistema de evaluación de desempeño, es para todos. No digo para todos igual, porque obviamente la evaluación puede ser distinta para unos puestos que para otros, para unos roles que otros, pero sí todos vamos a ser evaluados o nadie va a ser evaluado. Lo otro que significa también sistematizado es que no lo vamos a hacer una vez este año y a lo mejor dentro de 3 o 4, si nos acordamos, lo hacemos o no, o lo hacemos 3 primeros años de manera anual y después por 5 años no lo hacemos. No pierde sentido la información relevada. ¿Está bien? Sí. Porque el sistema no solo que permite evaluar a una persona en un periodo determinado, sino que me permite comparar entre distintas personas en un periodo determinado, me permite analizar entre áreas o sectores en un periodo determinado, pero si nosotros además lo hacemos de manera sistemática por periodos, nos permite el análisis a través del tiempo y nos permite hacer la evolución tanto del desarrollo y el desempeño de las personas, como el desempeño que tuvieron las distintas políticas que hemos utilizado como consecuencia de la información recepcionada del sistema de evaluación de desempeño. ¿Se entendió esto? Sí. Sí. Insisto, puedo ir analizando la evolución de las personas, pero también analizo cuál ha sido la evolución de la implementación de políticas. ¿Está bien? Sí. Y lo de formalizado tiene que ver con que obviamente al quedar todo registrado es lo que nos permite tener la historia y nos permite ir haciendo esta evolución. Pero a su vez nos permite generar o tener transparencia, la formalización. Cuando hablamos de transparencia no quiere decir que nosotros vamos a publicar las evaluaciones de las personas, pero sí todos conocemos
cuáles son los formularios que utilizamos, todos conocemos cuáles son los mecanismos que utilizamos, cuáles son los periodos en los que evaluamos, fechas, devoluciones y acciones que tomamos como consecuencia de la evaluación. Todo queda registrado, todo queda archivado y nos permite, insisto, transparentar o hacer más equitativo en términos de que todos estamos bajo el mismo sistema y además nos permite mantener la historia. A esto nos referimos con formal. ¿Está bien? Sí, ¿Sí? sí, sí. Bien. Lo otro es que es una herramienta o medio de gestión. Muchas veces se hace el sistema de evaluación de desempeño, pero se toma como eso, como simplemente un formalismo. Se cumple y nada más. En realidad es la herramienta más poderosa de gestión que hay. Cuando los chicos no hicieron los deberes o sacan malas notas en la escuela, ¿qué hacen? Un castigo. Bárbaro. No ven tele, no ven dibujitos o no juegan. Perfecto. Bueno, lo que están haciendo es una evaluación de desempeño. Ujú. Si ustedes los retan, le dicen todo lo que quieran, pero después no pasa nada, ¿creen que van a modificar la conducta? No. Bueno, esto es exactamente igual. Si el sistema se hace solo por formalismo y no tiene consecuencias, no produce efectos. Todos le perdemos miedo y le perdemos respeto al sistema. Y no hablo solamente del evaluado, sino el evaluador también deja de importarle hacerlo, porque como después no puede hacer nada con eso, tampoco le da importancia. ¿Bien? Pero si yo tomo acciones, si realmente hay unas consecuencias de la evaluación, buenas o malas, no estamos hablando solamente de lo malo, realmente es una herramienta de las más poderosas para poder gestionar, para poder administrar. ¿Está bien? Sí. Entonces, cuando ustedes le digan a una persona que tiene permiso para ir al banco o no, lo pueden hacer en base a su desempeño y no a la arbitrariedad de cómo ese día se levantaron. ¿Está bien? Sí. Sí. Entonces, es importante usarla realmente después como una herramienta de gestión. Lo mismo con la conducción, ¿sí? Cuando hablamos la diferencia, si quieren, entre gestión acá arriba, que a lo mejor deberíamos usar la palabra administración ahí, y dejar abajo conducción, ¿sí? La conducción es lo cotidiano, circunstancial y puntual ante una situación o una persona, mientras que la administración tiene que ver con lo estructural, como habíamos dicho, puede evaluar políticas, puede evaluar áreas o grupos, ¿sí? Es más general, nada más que eso. Bien. Estamos hablando de lo mismo, nada más que en distintos niveles. Bien. Bueno, Bien. ¿se entendió? Sí. Sí. ¿Sí? Es bastante más que la evaluación cotidiana que estamos haciendo. Eso es lo importante que les quede, y que no sea un formalismo, básicamente. Las preguntas que nos hacemos entonces, ¿qué cosas vamos a evaluar con este sistema? Y ahí tienen qué cosas podríamos evaluar. Resultado de las tareas, concretamente. Cuando hablamos de resultado de la tarea, puede ser a través de indicadores, puede ser a través de productos, si es que fuera una producción de bienes físicos, podrá ser con encuestas o cualquier de opinión que puedan dar cuenta de un resultado que no sea físico, o de, por ejemplo, la prestación de los servicios. También podemos evaluar comportamientos, creo que lo charlábamos, no, se me mezclan, creo que lo charlábamos en otro lado. Como nosotros estamos hablando de, acuérdense que las personas a su vez se están desarrollando, yo puedo tratar de
evaluar el comportamiento de unas personas en determinadas situaciones y a partir de eso desarrollar o pretender desarrollar la mejora en las conductas de los individuos ante situaciones o ante tareas. ¿Ok? Sí. Y lo mismo con la personalidad, que tiene que ver con el desarrollo más integral del individuo. ¿Está bien? Sí. Acá en personalidad entrarían, por ejemplo, la actitud, evaluar la actitud de la persona frente a un conflicto. Evaluar la conducta o la reacción o comportamiento o respuesta de la persona en la atención al público, etcétera, etcétera. ¿Ok? Sí. Ahí tienen quienes evalúan o quienes podrían evaluar. Ya vamos a ver que los sistemas pueden ser muy complejos y mezclar muchos sistemas de evaluación, pero en principio podríamos hablar de los superiores, compañeros, subordinados o autoevaluación. Bien, ya vamos a ver una técnica que se llama 360 grados, que a esto le agregaríamos clientes, proveedores, contexto en general. ¿Bien? Bien. Todo esto que empezamos a hablar ahora, desde qué vamos a evaluar y quién evalúa, acá entran ustedes en juego. Ustedes como administradores son los que van a diseñar y van a decidir qué se evalúa y quién lo evalúa. Después ya vamos a ver cómo lo evalúan también. Pero son todas las decisiones que ustedes deberán tomar a la hora del diseño en la administración. ¿Está bien? Sí. Entramos en el proceso, o sea, este sistema o la evaluación de desempeño es un proceso en sí mismo. Ahí tienen las etapas. ¿Bien? ¿Quién me lee? Formular los requerimientos de desempeño, discutir y ajustar los requerimientos con el evaluado, establecer métodos y oportunidades de la medición, evaluar el desempeño en comparación con los requerimientos, comentar la evaluación con el evaluado y tomar las acciones adecuadas con los resultados. Bien, es lo que hemos venido charlando. Entonces, primero, la evaluación de desempeño, como les decía, es por un periodo de tiempo determinado. ¿Sí? Podrá ser un mes, podrá ser 6 meses, podrá ser un año, podrá ser 10 años. Esto que acabo de decir, en realidad no es tan así, porque si nosotros queremos hacer un sistema de evaluación sistemático y formal, con todo lo que ello conlleva, todo este proceso que estamos hablando, más el procesamiento de los resultados, etcétera, etcétera, yo no puedo estar haciendo evaluaciones de desempeño mensualmente. Porque si no, nunca trabajaría, estaría todo el día haciendo evaluaciones y procesando. ¿Ok? Claro. Sí. Tampoco lo puedo hacer cada 10 años. Pasó una vida, no tiene ninguna... Los resultados van a ser inoperantes porque yo no puedo estar evaluando 10 años después lo que hizo la persona hoy. El periodo normal de evaluaciones de desempeño es de 1 año. No hay una ley que diga que así debe ser. ¿Bien? Pero es un periodo de tiempo lo suficientemente largo como para poder dedicarles el tiempo necesario y lo suficientemente corto para que no hayan, ya se hayan producido desvíos irreparables. ¿Está bien? Sí. Pero, insisto, no hay una norma o algo que diga que deben ser de determinado cada tanto tiempo. Lo habitual es 1 año. Una vez definido, sabiendo que tenemos 1 año, suponiendo como ejemplo, para evaluar, o la evaluación va a ser por el periodo transcurrido de 1 año, lo primero que tenemos que hacer es saber qué vamos a evaluar, que era lo que decíamos un poquito antes. ¿Sí? A eso, que qué vamos a evaluar, es lo que le llamamos formulación de los requerimientos. El requerimiento es, requerimos que se, produzcan
X cantidad de bienes, o que se atienda de determinada manera a los clientes, o que se aporten soluciones a los problemas que se produzcan en el área. Bueno, cualquier cosa, ¿está bien? ¿Estamos? Ujú. Sí, Si yo estoy diciendo que requiero, ¿sí? Formular requerimientos es que estoy requiriendo a quien va a ser evaluado. Esto que se lo requiero hoy, antes de empezar el periodo de evaluación, o se lo requiero mañana al finalizar el periodo de evaluación. antes, para que Antes, claro. Obviamente. ¿Bien? Obviamente, cuando hablamos de evaluación de desempeño, el requerimiento debe estar formulado previamente. sí, Si no, no podemos empezar a hablar. ¿Sí? No es justo de que yo, evaluador, pretenda evaluar al final de un periodo a una persona en cosas que no le dije que le iba a evaluar. claro, En realidad estaría siendo tramposo. Claro, claro. ¿Ok? Sí. Entonces, además, ese requerimiento de ser ex ante del periodo en el cual va a ser evaluado, obviamente tiene que ser absolutamente claro y preciso, o si quieren, la exactitud o precisión absolutas nunca existen, porque ya dijimos que somos personas, todos percibimos distintos, etcétera, 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 con lo cual siempre va a haber un grado de ambigüedad. El tema es que tenemos que tratar de bajar al máximo los niveles de ambigüedad para asegurarnos de que el requerimiento sea lo más preciso posible y que sea cabalmente entendido y aceptado o acordado por la persona que va a ser evaluada. ¿Está bien? Sí. ¿Esto cómo se hace? Con el segundo paso. Discutir y ajustar los requerimientos con el evaluado. Ese paso es lo contrario de lo que habíamos dicho, que no tenía que ser pasivo. Justamente es proactivo. Yo hago el requerimiento, yo administrador, pero después me siento con el evaluado y lo discutimos. No discutir porque pretendamos de que el evaluado esté de acuerdo o acepte lo que yo digo. Finalmente yo soy el jefe, con lo cual el requerimiento, salvo que sea una barbaridad, siempre en el marco del puesto de trabajo y las tareas asignadas, siempre en el marco de la posibilidad y los convenios, etcétera, etcétera, la persona no podría estar en condiciones de negarse, ¿ok? Sí. Pero sí puede no entenderlo, puede no realmente haber entendido, captado lo que nosotros entendíamos o esperamos, perdón, que sea su desempeño en el periodo siguiente. Entonces nosotros necesitamos charlarlo, necesitamos ajustarlo. Cuando hablamos de ajustar se puede ajustar un poquito el requerimiento en términos, supónganse que fueran indicadores, en ajustar números. Pero el ajuste tiene más que ver con ajustar las percepciones para que ambas partes tengan claro qué es lo que uno espera del otro. ¿Está bien? Sí. ¿Sí? Cuando hablamos de ajustar qué espera uno del otro, estamos hablando de ajustar el qué, el cuándo, las cantidades, los cómo, todo. Todo tiene que ser lo más preciso posible y de la mejor o la más claridad posible en la entendimiento o percepción del individuo, del evaluado. ¿Ok? Bien. bien. Fíjense en los requerimientos que pueden ser de desempeño propiamente dicho, de la obtención de resultados, lo que yo decía, X cantidad de productos o cosas por el estilo, o de desarrollo. ¿Sí? Yo podría estar pretendiendo entre los requerimientos que haya un desarrollo de la persona, un crecimiento de la persona,
yo podría plantear el desarrollo de procesos, el desarrollo o innovación de procedimientos, de normas, no sé, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Sí. ¿Estamos? Ujú. Fíjense, una vez que hemos logrado formular estos requerimientos, lo hemos discutido, lo hemos tomado en claro, lo otro que tenemos que hacer, en realidad, si pudiéramos pensarlo mejor, acá hay una doble vía. En función de los requerimientos, yo voy a tratar de establecer los métodos y oportunidades de medición. ¿Está bien? Sí, Porque de acuerdo al requerimiento es como lo puedo medir. Entonces, claro. mi método va a variar en función de cómo lo pueda medir. El problema es que, esperen que voy a hacer modificaciones sobre la marcha. Esto también tiene que estar ajustado y conversado con el evaluado. ¿Bien? Porque la persona también tiene que saber cuándo me van a evaluar y cómo me van a evaluar. Claro. ¿Está bien? Ujú. Sí. Esto en la realidad no funciona así, sino que el administrador primero pensó los requerimientos y también pensó los métodos y oportunidades de medición, y cuando tiene la entrevista o la charla con el evaluado, lo que se discute y ajusta es toda la vez. ¿Sí? Normalmente no tengo 2 reuniones juntas, Claro. sino que yo, administrador, ya voy con los requerimientos que le pienso plantear y también le digo el qué y el cómo se lo voy a evaluar. ¿Está bien? Sí. Y en esa misma reunión, si llegáramos a reajustar algún requerimiento que implique reajustar el método, también deberá ser resuelto ahí mismo. Bien. ¿Está bien? Sí. ¿Sí? Ujú. Bueno, bárbaro. ¿Preguntitas, dudas, alguna cuestión? No. 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 No, por Bien. ahora. Bueno, ahí ya se nos corta. Ahora Sí, ahí se cuando corta. volvemos, arrancamos con métodos. Antes de entrar en los métodos, me quedé pensando, vamos a charlar un minuto más de requerimientos, porque después suele haber dudas. Cuando hablamos de requerimientos en la evaluación de desempeño para un periodo determinado, no tenemos que confundir con las tareas propias del puesto. La evaluación de desempeño es un subconjunto, si quieren, de las tareas que la persona realiza en su puesto de trabajo. No es que este año, en la evaluación de desempeño, vamos a medir la atención al público, supónganse, y que la persona además tiene la tarea de back office y puede dejar de hacer las tareas de back office. ¿Sí? Nosotros en el requerimiento anual vamos a priorizar de acuerdo a las circunstancias de la organización o un plan de desarrollo o algunos aspectos más prioritarios en un momento que en otro, determinadas tareas. Entonces, o vamos a incluir dentro de la evaluación de desempeño algunas tareas de las que tiene cada persona en el puesto, o algunas maneras de hacer esas tareas para promover el desarrollo o la mejor desempeño o mejor trabajo, aprendizaje en unas tareas que en otras. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Entonces, si mi tarea general es el control impositivo que hace de base de datos, de base imponible que hace la gente de fiscalización, Cristian, esa es mi tarea y yo la hago siempre. Pero este año vamos a priorizar, suponete, ¿los tienen segmentado de alguna manera?
Dentro de fiscalización, sí, hay Sí. diferentes tareas. No, a los contribuyentes me refiero. Ah, sí, 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 ¿Sí? ¿Cómo? sí. De acuerdo a las características de estructura, en algunos casos, porque tenemos contribuyentes, bueno, en fiscalización en general se clasifican los contribuyentes de acuerdo también al tamaño, de Bien, tipo A, tipo B, tipo C, o perfecto, contribuyentes de convenio multilateral, contribuyentes directos, contribuyentes locales, y hay perfecto. diferentes tipos de... Sí, Supónganse que en determinado periodo de tiempo se decide que este año vamos a trabajar fuertemente con los categoría A, por decir cualquier cosa, se puede sí, hacer que la evaluación de desempeño sea el control de las bases imponibles de las categorías A, claro, y que en este año, no sé, no quede ningún contribuyente sin controlar. Calculo que ninguno, siempre se controlan todos, pero porque lo debe hacer la presentación al menos de la base, la hace el sistema. Pero sí, si yo quisiera chequear la base en términos lógicos, ver si tiene sentido el número que me dan, yo podría priorizar en un periodo de tiempo a determinar segmento. ¿Bien? sí, O priorizar la presentación de declaraciones juradas por sobre el seguimiento del pago. No sé, etcétera, etcétera. ¿Está bien? ah, sí, No quiere decir que dejo de hacer las tareas, pero yo este año, en este periodo, formulo el requerimiento así. O digo que me interesa ya no el resultado, sino las personas, y digo, bueno, vamos a ver si mejora el análisis de las bases, ¿sí? Si se crean o se generan indicadores que mejoren el control de la presentación de bases. ¿Está bien? sí, Pero ¿se entendió lo que quiero decir? No, el requerimiento de la evaluación de desempeño no es igual a todas las tareas que hago, porque sería imposible. Yo tengo que ir por partes y tengo que ir viendo qué es lo que quiero desarrollar o qué tiene prioridad por sobre otras. ¿Está bien? Bien. Esta Sí. es la bien, diferencia entre el requerimiento de la evaluación de desempeño en un periodo determinado y las tareas habituales que debe seguir haciendo sí o sí la persona. Claro. ¿Ok? Sí. Bueno, dicho esto, si nos vamos a la siguiente etapa del proceso, que es qué métodos vamos a usar o podemos usar para evaluar. ¿Bien? Sí. Ahí tienen algunos de ellos. Los métodos, estos que les vamos a contar, son los más tradicionales, pero cada administrador se puede diseñar sus propios métodos, no es que deban ser sí o sí de esta manera. ¿Bien? Y normalmente son mixtos, no son ni uno ni otro. Para algunos requerimientos se usan unos métodos, para otros requerimientos se usan otros. Primero, ensayos escritos. Como ven ahí dice narración simple, el método es muy sencillo. Yo le pido a las personas que voy a evaluar que me narren en una hoja las tareas, ¿sí? O cómo desempeñaron los requerimientos que se habían estipulado a principio del periodo. Simplemente ellos van a expresar qué hicieron y qué no hicieron. ¿Ok? Sí. Empieza y termina ahí. Yo después tomo esos escritos y en función de lo que ellos me dijeron, evalúo. Obviamente, cuando ellos me digan una cosa, yo después contrasto con indicadores o con otras cosas que yo pueda ver si lo que me están diciendo es o no es. ¿Está bien? Claro. Ujú. claro, Obviamente, esto sirve para tipos de tareas que son absolutamente disímiles todo el tiempo. Suponiendo, si yo soy un creativo de publicidad, no podría medir, ¿sí? Solamente por la cantidad de publicidades que se hicieron, porque eso depende más del mercado que del trabajador. Entonces, por ejemplo, yo ahí sí le podría pedir que me explicara
qué sé yo, cuántas publicidades se hicieron de gráfica, por decir algo, y cómo se hicieron. A partir de lo que hizo, yo interpreto. ¿Bien? Si yo tengo un puesto como el que estamos diciendo, control de bases de imponibles, yo tengo indicadores muy simples para saber, no necesito que me lo escriba. ¿Está bien? No hay mucha vuelta. Tengo tal cantidad de contribuyentes, tantos me presentaron la base, tantos no me la presentaron. No hay mucha vuelta. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. Sí. Bárbaro. Incidentes críticos. El concepto de incidentes críticos se basa en que todos nosotros, cuando tenemos que entender, supónganse que yo les estoy diciendo que hicieron algo bien o mal. Yo les puedo contar mi percepción, yo evaluador, de lo que a mí me parece bien o mal. Termina siendo una charla en abstracto de lo que me parece bien o mal. El incidente crítico apela a la experiencia. Yo uso las situaciones concretas que vivió el evaluado para usarlos como ejemplos positivos o negativos de mi evaluación. ¿Bien? Bien. Ejemplos concretos. Supóngase que el requerimiento fuera atender al público o al contribuyente o al paciente o lo que sea según el caso, ya sea que sea interno o externo, de manera cordial y agradable, para decir algo. ¿Bien? Ese era el requerimiento que yo formulé. Sí. Entonces uso situaciones y le digo, ¿te acordás cuando vino el contribuyente tal o la señora tal o quien sea que se armó un lío, que terminaron todos discutiendo y pateando los escritorios? Es una situación que a él le pasó, en este caso negativa, y yo la uso como ejemplo vivido por él, por el evaluado, para decirle, eso está mal. Eso es un mal desempeño. ¿Ok? Bien. O uso lo contrario, incidentes críticos positivos. Cuando vino el contribuyente, ¿te acordás que pidió hablar conmigo, que soy el jefe, y se sentó conmigo y me agradeció y destacó la buena atención que había recibido? Entonces, en ese caso, tu desempeño fue bueno. ¿Está bien? Sí. Estoy usando una vivencia del evaluado para ejemplificar lo positivo y lo negativo. Lo que tiene de poderoso es que como ha sido vivido por el otro, ahí ya no hay dudas respecto de las percepciones. Porque si él lo vivió y yo también lo viví, en mi caso como evaluado, ambos lo vimos como positivo, entonces no hay duda en la comprensión de lo que ambos entendemos por positivo. ¿Está bien? Bien. Sí. Dije ese, digo otra. ¿Se acuerdan cuando en el mes tal pudimos, dentro del mismo mes, controlar todas las bases? Bueno, eso es un buen desempeño, así tenemos que hacer. Ahí no hay un tercero, estoy usando un ejemplo donde no hay un tercero. ¿Ok? Claro. Bien. Sí. Entonces, eso significa incidentes críticos. Utilizo situaciones, hechos, resultados, circunstancias vividas por el evaluado que permitan clarificar y magnificar o con la menor ambigüedad posible, qué se entiende por buen desempeño o mal desempeño. ¿Ok? Sí. Sí. Bárbaro. Este método de escala gráfica, acá está todo simplificado obviamente para que entendamos cuál es la lógica del método nada más, es, por un lado, tienen en las filas los requerimientos, ejemplo, iniciativa, conocimiento técnico, identificación con la organización, llamadas de atención, actitud de servicio. Y se tabula con una escala, ¿sí?,
de insatisfactorio, satisfactorio, sobresaliente. ¿Sí? Puedo poner la escala tan grande como yo quiera, mucho más pequeña que esto es imposible ya prácticamente, y entonces simplemente yo evaluador digo lo que a mi entender es la calificación, si quieren de alguna manera, en cada uno de los requerimientos formulados al inicio del periodo. ¿Está bien? Por supuesto que esto es absolutamente subjetivo. Ujú. Arranquemos diciendo que la evaluación de desempeño completamente objetivo no existe. No, no. Toda evaluación de individuos es subjetiva. No hay vuelta en esto. ¿Sí? Vamos a tratar de que sea lo menos subjetiva posible o lo menos ambigua posible, pero partamos de la base que lo son claramente subjetivos. Esto que está ahí, obviamente, tiene un grado de subjetividad bastante amplio, que cuando tengamos que hacer la devolución y discutir esa evaluación con el evaluado, va a haber que explicar bastante y charlaremos bastante para ver si estamos de acuerdo con esta situación. ¿Ok? Sí. Sí. Obviamente, si mis tareas son muy operativas, las tareas que voy a evaluar son muy operativas, yo tengo más fácilmente indicadores y números y no tengo que recurrir a esto. Cuando lo que estoy evaluando, en este caso la iniciativa, supónganse, discutiremos de aquí a la China el grado de qué es tener o no tener mucha o poca iniciativa. Entonces es difícil de quitarle la subjetividad. Pero por ejemplo, en llamadas de atención, yo en vez de usar este método, puedo usar directamente cuántas veces por escrito se le llamó la atención. Y tengo un indicador absolutamente claro. ¿Está bien? Sí. Y entonces ahí ya diré, bueno, será insatisfactorio cuando tenga más de 3 llamadas de atención, satisfactorio cuando tenga solo uno, sobresaliente cuando no tenga ninguna. ¿Está bien? Sí. Entonces, ahí yo mezclo, obviamente, pero depende de qué requerimiento esté formulando. ¿Ok? Sí. Bien. Definitiva, este método es requerimientos y una escala con grados, con mayor grado de detalle o menor grado de detalle. Eso significa escala gráfica. ¿Ok? Sí. Sí. Otra vez, escala, pero anclada en comportamientos. Y entonces acá mezclamos. Están los requerimientos, pero acá pusimos los incidentes críticos, que yo tendré que detallar, incidentes críticos en los cuales yo considero que fue insatisfactorio su desempeño respecto de la iniciativa, e incidentes críticos donde yo entiendo que fue satisfactoria su iniciativa como requerimiento. ¿Está bien? Bien. Sí. Otra vez, lo que les dije antes, esto va a ser mezcla. En el incidente, perdón, en la iniciativa es muy probable que el incidente crítico sea un buen indicador. ¿Sí? ¿Te acordás cuando en las reuniones mensuales que hacemos? Bueno, nunca tenés una idea para aportar, nunca se te ocurre nada nuevo. Bueno, eso significa para mí que tu iniciativa es insatisfactoria. ¿Bien? Está bien. Bien. Entonces, ahí claramente uso el incidente crítico. Como dije antes, en la llamada de atención no voy a usar incidente crítico, pongo un indicador y listo. ¿Está bien? Sí. Bueno, conocimiento técnico, lo mismo, puedo decir, ¿te acuerdan la reunión cuando teníamos que resolver si modificábamos el procedimiento para la recepción y registración del mandado a pagar en contabilidad, Alejandra? Bueno, Sí. cuando tuvimos esa reunión, bueno, Juancito, que es con quien estoy hablando, en esa reunión propusiste modificar el procedimiento y aportaste esto y esto y esto. Bueno, este es un incidente crítico satisfactorio. ¿Está bien? Está bien. Bueno, estoy tratando de pensar el ejemplo. Pero ¿se entendió? Es, otra vez, los requerimientos, nada más que las escalas, yo en vez de poner una cruz, simplemente es mi opinión, como hacíamos en
ya trato de basarla o hacerla ver por qué digo que el resultado es insatisfactorio a partir de los incidentes críticos. ¿Está bien? Sí. Sí. Clasificación de orden en el grupo. Otro método, insisto que acá el método están todos simplificados para que entendamos cuál es la lógica del método nada más, ¿no? Otra manera es simplemente decir cuál es el orden. Yo podría decir, incluso persona por persona, desde el mejor al peor, ¿sí? O poner esto, vamos a poner como sobresaliente no más del 5. Este ejemplo está hecho porque hay muchos, yo no sé el de la municipalidad o en el hospital, cómo lo tienen, pero hay muchos convenios colectivos que prevén este esquema y que también ponen porcentajes máximos en cada uno de los grupos. ¿No es el caso de ustedes? No, no No. recuerdo. No. Se los explico. Esto lo usan muchos convenios porque cuando empezaron dijeron, bueno, sobre todo los que están atados al sueldo y que después tienen Sí. premios, Ah, cuando se arrancó se ponía que había que calificar a la gente entre sobresalientes, muy buenos, buenos, regulares y malos. ¿Bien? Olvídense de los porcentajes. sí, Si sí. yo soy un jefe demagógico, los pongo a todos sobresalientes porque sé que van a cobrar un suplemento. Ah, está bien. Claro. O si soy un jefe absolutamente autoritario y muy malo, le pongo todo como malo para que nadie cobre nada y para que los tenga atados. Está bien. Lo uso al revés, lo uso como miedo. Si vos no me obedeces, yo te pongo malo y vos no vas a cobrar. Claro. ¿Bien? Entonces se fueron perfeccionando los convenios colectivos y entonces para achicar el grado de discrecionalidad del evaluador, se le exige, estos son términos estadísticos, que en un grupo no pueden ser el 100% bárbaros. Claro. Seríamos el Barcelona. ¿Está bien? No es verdad, no existen los grupos esas situaciones. Entonces se establecen porcentajes de acuerdo a estándares y el jefe no puede poner como sobresalientes a no más que el 5% del personal que evalúa, a no más del 10% como muy buenos, a no más del 45% como buenos y así. ¿Está bien? Bien. Claro. Eso se usa para regular al jefe. ¿Ok? Bien. Entonces, en este orden, yo lo único que digo es que personas son sobresalientes, muy buenos, buenos. Este es aún más subjetivo que el de escala, porque ni siquiera nos molestamos en plantear cuáles eran los requerimientos. Lo pongo al barrer, persona completa, como si en todo fuera bárbaro, o en todo fuera muy malo, cosa que tampoco es real. ¿Bien? Claro. Acuérdense que estamos viendo los métodos puros para que los entiendan. La verdad en la milanesa es que yo puedo acá dividir para cada uno de los sobresalientes, poner acá como, ahora no lo voy a poder hacer porque está pegado esto, podría poner filas para cada uno de los requerimientos. ¿Está bien? Claro. Entonces podría poner en iniciativa, fueron sobresalientes Juan, Pepe, 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 en muy buenos fueron en iniciativa tal, y así, y después podría ser una composición porcentual de cada una de las personas. Pero ahí está el diseño que uno hace, ¿se entiende? Sí. 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 Acá lo estamos mostrando puro, después ustedes combinan todo lo que sea necesario. ¿Se entendió? Sí. Sí. Comparación con pares es un esquema donde, fíjense que tanto en filas como en columnas, tengo a las mismas personas. ¿Está bien? Entonces, lo que hago es la comparación de unos con los otros. Obviamente, Gómez con Gómez no lo puedo comparar, X. Loscar con Loscar tampoco, Ruedas con Ruedas tampoco, X. Y después digo, Gómez es mejor, perdón, Loscar es mejor que Gómez, le pongo un 1. Loscar es mejor que Ruedas, le pongo un 1. Suma total de Loscar, 2. Gómez
¿Es mejor que el Oscar? No, porque ya habíamos dicho Que que el el Oscar Oscar es era mejor que Gómez. mejor que Gómez. ¿Bien? Pero decimos que Gómez es mejor que Ruedas, 1. Por lo tanto, Ruedas es peor que todos, 0. ¿Está bien? Sí. Sí, Entonces, lo que hice es, otra vez, ordenar con una comparación todos con todos. ¿Está bien? sí, Insisto, acá está el método en puro. Todos son mezclas. ¿Ok? ¿Sí? sí, Sí. sí, sí. Yo podría usar comparación de pares para un requerimiento, incidente crítico para otro requerimiento y clasificación por orden para otro. ¿Está bien? O Sí. cualquier mezcla que se les ocurra. ¿Estamos hasta acá? Sí, Sí. Finalmente, el más complejo de todos los mecanismos es el de evaluación 360 grados. Este esquema es que el evaluado, ¿sí?, lo va a ser evaluado por todo el mundo que tenga contacto y relación con su tarea. ¿Ok? Entonces, Sí. lo va a evaluar su superior, los clientes con los que tiene trato, directores de área o de otras áreas, si es que trabaja habitualmente con otras áreas, subordinados de la persona, observadores o terceros que, si bien no tienen vínculo en el procedimiento o en la tarea propiamente dicho, algún grado de relación indirecta hay con la evaluación, y compañeros. ¿Está bien? Suponiendo que estuviéramos en compras, también podríamos hablar de proveedores acá, o cosas por el estilo. ¿Está bien? Sí. sí, Cada una de estas evaluaciones que hacen cada uno de estos grupos de personas, a su vez, yo las puedo hacer por escala gráfica, por ordenación, por la manera que sea. Obviamente, el método es el más integral de todos, el que mejor resultados o mejor conocimiento me va a dar de cuál ha sido realmente el desempeño, pero también es el más trabajoso y el más costoso. ¿Bien? claro. Esto llevaría mucho tiempo. Entonces, estos sistemas de 360 grados normalmente no quiere decir que siempre, se usan con puestos de trabajo de mucha relevancia o que tienen mucho impacto organizacional. ¿Bien? No se usa como masivo para todo el mundo porque realmente sería muy costoso y llevaría mucho tiempo. ¿Ok? Sí. Sí, Pero otra vez, es las combinaciones que quieran de los otros, pero desde todos los puntos de vista que puedan opinar respecto de la persona que está siendo evaluada. ¿Estamos de acuerdo? Sí. sí, Sí. Insisto que esto es una construcción de ustedes. No, en el libro, en el material que tienen de lectura, tienen más métodos. Esto es bastante genérico y aplicable a casi cualquier caso. ¿Está bien? sí. Bien. Ok. Antes de eso, esperen que quiero ver. En función de los métodos, lo que tienen acá en el proceso es que después van a llevarlo a cabo directamente, ¿ok? O sea, una vez que ya establecieron el método, después se acuerda qué método y en qué oportunidad, y este paso es hacerlo, concretar la evaluación, ¿ok? Sí, No confundan la evaluación con la comparación que hacemos en el puesto de trabajo entre las competencias, o sea, si la persona tiene las competencias para hacer la tarea. No es lo que estamos evaluando. ¿Está bien? bien. Nosotros ya partimos de la base que la persona tiene las competencias para realizar las tareas del puesto. Si no, no debería estar ahí. Claro, claro. ¿Ok? Sí, Esto yo sé que es ideal lo que estoy diciendo. Y ustedes me van a decir, sí, pero a mí me lo enchufan y yo no tengo ninguna manera de mover nada. sí. ¿No? Bien.
Sí. Eso es la realidad, y yo los entiendo. Lo que quiero es que no confundan conceptualmente una cosa con otra. Entonces, si ustedes, la persona que tienen en un puesto determinado, no tiene las competencias para llevar adelante, y ustedes se lo tienen que fumar porque allí estaba, ¿sí? Ustedes tienen que, esperen que estoy buscando, tratar de formular requerimientos de desarrollo. ¿Está bien? Ustedes se enfocan en tratar de desarrollar al individuo. Ya saben que no tiene las competencias. Bueno, pongan unos requerimientos de desarrollo que permitan que la persona, además de estar haciendo lo que está haciendo, y que en principio los resultados que da son malos porque no tiene las competencias, ¿ok? Sí. Concéntrense en poner requerimientos de desarrollo para tratar de que la persona vaya creciendo. Acuérdense, aprendizaje, que es repetir y repetir, entrenar, capacitarse, formar, de manera, pónganlo acá en el desempeño, para tratar de ir mejorando o haciendo acrecentar a la persona. ¿Se entendió? Sí. 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 Si les tocó lo que les tocó, se van a tener que concentrar en eso otro y no tanto en el resultado del desempeño. Ah, ¿Ok? bien. Sí. Ok. Beneficio para el jefe. ¿Quién me lee? Me toca, a ver. Te toca a vos, sí. Sí, contar con un método que le permita bajar el nivel de subjetividad, proponer medidas vinculadas a los patrones de comportamiento esperados y mejorar y profundizar la comunicación. ¿Se entiende todo? ¿Sí? Sí. Sí. Bien. Quisiera hacer solamente hincapié en esto. Mejorar y profundizar la comunicación. La evaluación de desempeño tiene que ser vivida por ambas partes como un proceso positivo, que la persona lo viva como parte de su desarrollo, y el jefe además tiene que entenderlo en esos términos. Entonces es un muy buen momento para hablar, ¿sí? Claro. Cuando yo le digo a las personas en el medio del pasillo que hizo o no hizo algo bien, en el medio de la carrera de la tarea diaria, la verdad que esa comunicación es muy pobre. No estamos concentrados, no estamos relajados pensando, ¿está bien? El Ujú. proceso de evaluación de desempeño exige, porque hay que estar evaluando y el otro está siendo evaluado, que uno se concentre en eso. Entonces es un buen momento para comunicarse, un medio aislado del derrotero cotidiano. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Sí. La persona además le va a estar prestando atención. No va a pasar desapercibido el momento de comunicación, porque al otro le importa lo que pase en esa evaluación. Sí. ¿Está bien? Entonces, si uno, es un buen momento para comunicarse, porque, ¿se acuerdan en el aprendizaje, parte del proceso de aprendizaje, la primera etapa? La Atención. 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 La Sí. primera etapa era la atención. Sí. Bueno, acá está garantizada la atención. Cuando a mí me están evaluando, yo presto atención, ¿ok? Sí. Si presto atención, estoy abierto a la comunicación. Entonces, por eso me refiero que es un muy buen momento para el jefe para poder hablar, si lo usa bien y lo usa positivamente. Está bien. Claro. ¿Está bien? Bien. Ujú. Bueno, beneficio para el empleado, ¿a quién le toca? Conocer las reglas de juego, conocer las medidas adoptadas con el fin de mejorar su desempeño, conocer las expectativas de su jefe y la organización sobre su desempeño. ¿Está bien? Ujú. Sí. La parte que es muy importante acá es que queden muy claras cuáles son las reglas de juego. De juego. ¿Sí? Eso es de mucha importancia para el evaluado. Imagínense que el parcial que tenemos para el martes que viene, no el otro, ¿sí? Yo no les dijera, ni dijéramos los temas, ni saben cómo va a ser, ahora ya tienen alguna experiencia,
ni le contáramos nada, ni le diéramos oportunidad de ser precisos sobre qué ideas hay que profundizar, sobre cuáles no, cuál bibliografía es obligatoria y cuál no lo es. ¿Está bien? Claro. Sí, Es importante en toda evaluación que el evaluado conozca las reglas. La parte positiva para él es conocer las reglas con la mayor precisión posible. Y la parte positiva para el jefe es que puede establecer las reglas. ¿Bien? claro. Sí. Bárbaro. Para la organización, ¿a quién le toca? A mí. Evaluar el potencial, su potencial humano a corto y largo plazo. Identificar necesidades de capacitación, identificar problemas de estructuras, puestos, comunicación, etc. Evaluar el sistema de búsqueda y selección. Bien. Otra vez, esto es una enunciación y no es taxativo. A ver, para la organización yo ya dejo de mirar cada evaluación de desempeño en particular. Cuando yo miro a la organización en su conjunto, yo lo que con la evaluación de desempeño lo que trazo es una especie de mapa. Entonces digo, en el subprograma Contabilidad, Alejandra, tiene el 80% de las personas han sido evaluados de manera sobresaliente. Solamente un 20% de manera negativa. Pero en el subprograma Rendiciones, supónganse al revés, 80% son negativas, 20% son positivas. ¿Bien? ¿Qué me está diciendo? Bueno, a ver, Alejandra, ¿ya pensaste? Sí, bien, no sé si entendí la pregunta, pero está mal que haya tanta diferencia entre ambos grupos, por ejemplo, me parece. ¿Y eso Cuando qué me los dos- implicaría? Que el jefe Bien. de ambos grupos no está, o lo que está haciendo, no impacta de igual manera en los dos grupos. En los dos grupos. Entonces puede ser que esté actuando de igual manera para grupos que son distintos y por lo tanto los resultados son distintos. Ujú. Puede ser que no esté haciendo nada y sale como sale, de acuerdo a cada grupo. Puede ser que el liderazgo en un grupo esté mal y en el otro esté bien. ¿Ok? Sí, Lo que estoy tratando de decir que para la organización, si yo miro más ampliamente, no una sola evaluación, sino que empiezo a mirar como mapa, por áreas, por sectores, por tipos de puestos, yo puedo ir viendo otras cosas que trascienden la evaluación concreta de un la individuo. evaluación. ¿Se entiende? Ujú. ¿Tá? Entonces, si quieren, son como dos planos de análisis distintos que me permite el sistema. Uno, el individual, persona a persona, evaluado por evaluado, pero a su vez, si yo amplío el foco de lo que estoy analizando, puedo ver un montón de otras cosas. ¿Está bien? Está bien. A su vez, como yo tengo la evaluación de las personas del sector del subprograma, pero además tengo la evaluación del director del subprograma, pero además tengo la evaluación del director del programa. ¿Está bien? Sí. Si yo analizo la cadena de evaluaciones en términos jerárquicos, también veo líneas de jerarquía, líneas de comunicación, líneas de directrices, procedimientos. Puedo ver varias cosas al analizar todas las evaluaciones en su conjunto. ¿Se Sí. entendió? Sí. Bueno, eso es básicamente esa lectura general es la que me permite identificar, por ejemplo, si en general hay necesidades de capacitación en las personas, en general, o en un área hay más necesidad de capacitación que en otras, o en unos puestos más que en otros. ¿Bien? Si tengo problemas de estructuras, por ejemplo, cuando decía las líneas de evaluación de las jefaturas, si tengo malos diseños de puesto o descripciones de puestos, cuando veo que nadie le pega a sus tareas, obviamente
o las personas están todas mal ubicadas en sus puestos de trabajo, o los puestos de trabajo están mal diseñados. Sí. No pueden ser todos malos. ¿Sí? ¿Está? Esto es lo que me permite ver al mirar todo. Respecto al sistema de búsqueda y selecciones, si todos los que se desempeñan en los primeros años tienen malo desempeño, bueno, el que está eligiendo mal. No le está pegando una. ¿Está bien? Claro. A esto me refiero con la lectura más como mapa de todo el sistema. ¿Bien? Sí. Son infinitas las cantidades de cosas que podría ir observando si yo analizo. Obviamente eso se aprende con el ejercicio, ¿no? Claro. Leer, leer, leer es como leer el presupuesto, Alejandra. Sí. Quien no lee el presupuesto no encuentra nada, o le parece todo bonito. Todo igual. Hasta que uno tiene experiencia y empieza a ver lo que no se ve. Sí. Bien, esto es lo mismo. ¿Ok? Ujú. Bueno, ¿estamos de acuerdo? ¿Se entendió bien? Sí, sí. 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 Vuelve un cachito para atrás. Ya hicimos la evaluación. Sigue la devolución. Dijimos entre las características que no podía ser unilateral y que no podía ser pasivo, y que este es un buen momento de comunicar. Cuando se termina de hacer la evaluación, se tiene que hacer la devolución. Se comenta, se charla con el evaluado cómo fue el desempeño. Además de que hay un papel que lo dice, se conversa, se trata de aclarar las interpretaciones que hizo el evaluado, él va a hacer ajustes y va a decir, no, pero yo creí que tal cosa, no. Ok, ese es el momento de transformar en positiva una situación que por definición es conflictiva. Toda evaluación es un conflicto en sí mismo. Si yo lo torno positivo en términos de que le sacamos provecho y que todos aprendemos del proceso. ¿Ok? Ok. Yo les aseguro que se aprenden muchas cosas al momento de contar o comentar y devolver la evaluación. Porque como ahí la persona trata de explicar por qué se desempeñó como se desempeñó, normalmente quien ejerce la jefatura, por más que crea que domina la tarea, uno no conoce todos los movimientos y todos los detalles que han pasado, porque no podría ser su tarea propiamente dicha, ¿sí? Sí. Entonces hay un montón de cosas que durante todo el tiempo están pasando y nosotros como jefe nos enteramos de algunas, pero de otras no nos enteramos. Es verdad. Este es un buen momento para terminar de enterarse desde la visión del otro cómo ven la cuestión. Ayuda mucho a la reformulación de los requerimientos, ayuda mucho a ver si es necesario modificar tareas o modificar procedimientos. Es un momento importante porque como el otro se entrega a este momento porque se está defendiendo de alguna manera de la evaluación, es un momento donde yo puedo obtener buena información para la mejora. ¿Ok? Bien. Sí. Y finalmente, lo más importante, tomar acciones de acuerdo a los resultados. ¿Sí? Si en el sistema de evaluación, no, insisto en lo que dije con los chicos, si no hay consecuencias, tanto el evaluado como el evaluador dejan de prestarle importancia y después se transforma en una tarea rutinaria y formal a la cual nadie le da importancia y se hace de cualquier manera. Deja de ser un proceso de aprendizaje, deja de ser un proceso de retroalimentación, deja de ser un proceso de mejora. Y con acciones no estamos hablando de que necesariamente sea que tiene que haber ascensos o plata. El solo hecho de que en la evaluación alguien está funcionando mal y nos contesta, no, pero lo que pasa es que ese procedimiento tiene tal problema porque hay un cuello de botella que a mí me demora mucho en recibir tal cosa, entonces yo no puedo sacar mi parte en tiempo y forma. ¿Ok? Bien.
una Claro. consecuencia de eso sería modificar el procedimiento. Cuando la persona evaluada se da cuenta de que no es formalismo la evaluación, sino que tiene consecuencias, en este caso la modificación de un procedimiento, empieza a tener sentido para todos. Es vivido realmente, o pasa a ser vivido como un proceso positivo y constructivo para todos. ¿Ok? Sí. Entonces tiene que haber algo, tiene que haber situaciones. ¿Sí? Cualquier cosa que se les ocurra. Si salieron las evaluaciones en general, la media es alta, y bueno, hagamos un asado. Eso es un resultado. Eso es una acción concreta del resultado. ¿Está bien? Que Sí, no pase como si nada. ¿Estamos? sí, Esta parte es claramente responsabilidad de ustedes como jefes. O sea, que hayan acciones posteriores y que algo pase con la evaluación depende de ustedes directamente. ¿Ok? sí. Bien. Bien. Vamos a mezclar un poquito de cosas. Esto que estamos hablando de evaluación por competencia significa que si nosotros estamos con el paraguas del modelo de competencias que ya dijimos, ¿sí? Saber, poder, querer, porque nos interesa y entendemos que las personas se pueden desarrollar o pueden desarrollar sus competencias, no solo me interesa evaluar el resultado alcanzado, ¿sí? Lo producido, los servicios prestados, sino que también evalúo en la misma circunstancia cómo va el grado de crecimiento o de avance de las competencias de las personas. ¿Está bien? En definitiva, lo que estamos diciendo, vuelvo un cachito para atrás, esperen, estoy buscando acá. Normalmente, la evaluación de desempeño tiene que haber requerimientos de las tres cosas. De cómo se hicieron esas cosas, de qué resultados se obtuvieron y de qué desarrollos se produjeron. Yo debería armar un paquete de requerimientos que tienen que ver concretamente con los resultados de la tarea, con las formas de realizar la tarea y de los desarrollos de las personas y de los procesos, de los procedimientos, del sector, de lo que ustedes quieran. ¿Ok? Sí. Bien. ¿Sí? Es todo un combo, no se pueden separar unos de otros. Entonces es bueno que haya un mix de requerimientos para que todos los tres aspectos sean tenidos en cuenta en el periodo. ¿Ok? Bien. ¿Se entendió? Sí. Sí. A eso nos referimos con evaluación por competencias. Potencial. Una de las cuestiones importantes en la evaluación de desempeño es que como yo estoy evaluando a las personas respecto de las tareas que está haciendo, las formas en que lo hace, y como dijimos, las competencias, es un instrumento muy válido y muy potente para poder detectar personas que tienen potencial, o sea que sus competencias están a lo mejor incluso por encima de las competencias necesarias para el puesto que tiene, y que están o son personas factibles o potencialmente pueden crecer en la organización, ¿sí? Que serían potenciales ascensos. ¿Ok? Sí, ¿Por qué nos interesa, les parece a ustedes, poder detectar o percibir a través de las evaluaciones de desempeños estas personas? Y siempre es necesario cubrir a veces posible. cargos nuevos o ascensos. Un jefe se va y hay que reemplazarlo, puede ser también una medida No de solo que conocer a la se va a ir gente. gente, sino que te vas a ir vos, Cristian. Claro. Claro. En algún momento te Sí, vas a ir. ya es hora. Sí, ¿Está? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Así sí, como uno pretende crecer,
el crecimiento de uno también implica el crecimiento de los demás. De otros, claro. Entonces, no solo que a mí me interesa ver hacia abajo quiénes son las personas que pueden ir asumiendo nuevos roles y la conducción o el liderazgo de áreas, de grupos, de tareas, sino que además yo también quiero irme o crecer, o me voy a ir y me voy a jubilar, y una de las responsabilidades de los jefes o de los líderes es a su vez formar líderes. ¿Está bien? Sí. Sí, Bien. Todo jefe debe formar gente para su reemplazo. Es parte de la vida. ¿Ok? Es como Sí. si nosotros no quisiéramos que nuestros hijos sean mejores que nosotros. Claro. Ni se nos ocurriría semejante locura, ¿no? No. Bueno, esto es lo mismo. Nosotros tenemos que, parte de ser jefe es la obligación o la responsabilidad de formar a quienes nos van a reemplazar. Sí. ¿Ok? La herramienta esta, la evaluación de desempeño, como la vengo haciendo sistemáticamente durante un periodo largo de tiempo, yo voy viendo crecer a la persona, voy viendo desarrollar el potencial de las personas, pues me permite bastante certeramente identificar las mayores potencialidades que tengo dentro de la organización. ¿Ok? Sí. Sí. En las multinacionales, por ejemplo, este tema es un tema crucial y se dedican programas enteros y gastan mucha plata para tratar de identificar a todas las personas que tienen potencial de liderazgo, de gerenciamiento. Y cuando los detectan, los van desarrollando, gastan plata en el desarrollo de esas personas. Ya sé que no estamos hablando de la parte privada y que en lo público eso es bastante más complejo o difícil de que suceda, Tal pero cual. independientemente de eso, yo apelo a la cuestión individual de cada uno de ustedes como jefe, como persona que tiene que desarrollar a su personal. Sí. ¿Ok? Ujú. Aunque la municipalidad o aunque el hospital no le interese, a Claro. ustedes les puede interesar. Sí, sí. No hay razón Sí. para la que no lo sea. ¿Está bien? Ujú. Sí. Lo último que vamos a ver, algunas cosas, algunas conductas en personas que suelen ser indicadores de personas con potencial. ¿Sí? Yo los observo, miro y puedo empezar a ver o tratar de ver cuáles son estas personas que pareciera en principio que podrían ser potencialmente factibles de que crezcan. ¿Ok? Sí. ¿Quién me lo lee? Conductas indicadoras de potencial. Aporta ideas, logra cosas, busca innovar, crear. Los desafíos lo motivan, experimenta dentro de los límites aceptables, se involucra y participa activamente. Seguí nomás. Adapta ideas, ajusta la teoría a la realidad, puede decidir, influencia a otros con argumentos sólidos, integra partes a la totalidad, organiza tareas y personas, se comunica e informa con claridad. ¿Bien? Creo que se ¿Sí? entienden todos, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Son claros. Bueno, nada, son conductas que si ustedes observan en detalle a las personas, si ustedes ven personas que recurrentemente actúan de estas maneras, son indicadores o posibles indicadores de personas con potencial. ¿Bien? ¿Qué Bien. puedo hacer yo cuando identifico? Y en los requerimientos pongo algunas de estas cosas. Claro. Entonces, si yo lo pongo como requerimiento, después en los periodos voy evaluando cómo responden ante estos requerimientos. ¿Ok? Ujú. Entonces los uso como parte de mi diagnóstico. A su vez, cuando yo los use como requerimientos, las personas van a entender que para mí, que soy el jefe, el evaluador, es relevante eso. Y si es relevante, es probable que entiendan que estas son cosas que deben hacer. ¿Y se acuerdan de los 4 componentes del puesto? Sí.
Descripción, Sí. perfil, requisitos y aportes. Y aportes. Todos estos serían aportes. Claro. ¿Sí? No, las tareas, cualquier tarea se puede hacer aportando ideas. Tendré las personas que solamente hacen su tarea, pero no aportan ideas Claro. novedosas. ¿Está bien? Están las personas que hacen su trabajo, pero no les importa si se logra algo o no con su trabajo. Si se cumplen metas, por ejemplo. ¿Está bien? Sí. ¿Estamos? Ujú. Bueno, yo nada más. ¿Preguntas, dudas? Chicas, ¿algo para aclarar? No, creo que no. Bueno, bárbaro. Entonces, si no hay nada más para hablar, nos veremos el martes. El Bueno, martes. Eh, bueno, ¿Alguna recomendación de lo que hay que entregar? no, les íbamos a decir, si te parece, es que vamos a trabajar un práctico sobre este tema en Bárbaro, el próximo martes. encuentro. Nosotros ya ahora se lo subimos, ¿sí? Sería bueno, digo un poco por la complejidad que tiene el tema, si lo pueden leer, sí, y pensarlo, para trabajarlo juntos, ¿no? Pero bueno, sería bueno que repasen esto que vimos hoy y que lo lean para poder trabajarlo mejor. Bueno, Perdón, Yani. Sí, adelante. Sí, no, no sé si nos va a dejar el aula, viste que está en mantenimiento, así que si no lo ven reflejado hoy en el aula, Bien. mañana después de Bien. las 8 de la noche lo vamos a Exacto. poder subir. ¿Sí? Sí, Pero- perdón, que nos esperen a mañana, que lo van a tener. Sí, tal cual. Pero más que nada para que tengan tiempo para madurar un poco esto que Daniel explicaba sobre requerimientos de desarrollo, de resultado, de desempeño, que es lo que queremos tratar de trabajar. bueno. bueno. Bien. Bueno, bárbaro entonces. Gracias. Buen Bueno. fin de semana.